socio director de AFI, analistas financieros internacionales de economía y mercados. José Manuel, muy buenos días. ¿Cómo veis, cómo esperáis esta reunión del Banco Central Europeo 50-75 y el resto de ingredientes? Pues la verdad que esperamos 50. Y bueno, ahí yo creo que hay división de opiniones hasta incluso en el seno del Consejo de Gobierno, ¿no? Hay, digamos que participantes tan importantes como su economista jefe, que parece que aboga por una subida de 50, mientras que otros, sobre todo los más norte-europeos, están a favor de esos 75. Lo importante realmente es que lo que el mercado descuenta, que ya está en torno a niveles del 2,5 para la llegada del tipo del Banco Central al año que viene, y eso no va a cambiar, suba hoy 50 o 75. Y lo relevante también es, digamos, que el mensaje que dé el Banco Central en relación a si va a percutir con 50 puntos básicos, por ejemplo, esta reunión, la siguiente, la otra, hasta situar rápidamente los tipos de interés en torno al 2%, ¿no? Y también es muy relevante la revisión que haga de proyecciones económicas, porque, como sabéis, ahora se van a dar una vuelta y es relevante, ¿no? Lo lógico es que revise a la baja la expectativa de crecimiento de forma importante en el año 23, aunque en el 22 puede caer algo, y la inflación muchos nos tememos que no la va a revisar a la baja, sino todo lo contrario, con lo cual justifica, ¿no?, ese mensaje que los bancos centrales ya nos han dado a final de este verano, ¿no?, en las citas que han tenido, la principal, la de Jackson Hole, en el cual, bueno, pues su única obsesión ahora mismo es moderar una inflación que es tremendamente elevada, ¿no? Esas son más o menos las claves que yo estoy viendo ahora mismo. ¿Hasta dónde debería llevar en ese cuadro macroeconómico el descenso del crecimiento? Porque hay varias casas, ya sobre todo norteamericanas, pero también la banca privada suiza está apuntando a una caída que podría llegar por el corte del gas ruso hasta el 2% del Producto Interior Bruto. ¿Debería empezar a reflejarlo el BCE? A ver, yo creo que a nivel del área euro es difícil llegar a una caída del 2%. Es verdad que en algunos países puedes tener cesiones en algunos trimestres, es decir, sobre todo en el invierno, pero en el conjunto del año 2023 es complicado llegar a tener caídas tan intensas. Con lo cual nosotros lo que creemos es que lo que va a hacer es darle una buena revisión, prácticamente un punto por debajo de su previsión anterior, pero que no va a reflejar, digamos, tasas medias anuales de crecimiento negativo, ¿vale?, en el año 2023. No, ahí no creo que vaya a llegar. Date cuenta que también hay digamos, se está estableciendo un conjunto de medidas de apoyo, ¿vale?, por parte de los gobiernos para intentar mitigar el impacto de los precios, ¿no? Hoy, por ejemplo, nos hemos levantado con una medida de Austria que va a capar, ¿no?, el consumo de los primeros 2.900 kilovatios, ¿no?, que es básicamente lo que consume una familia en el año, a un precio muy bajo y a partir de ahí cobrar, ¿no? Entonces, todas esas medidas que lógicamente tienen un coste fiscal, que lógicamente van a ir a la mochila de deuda que tienen los gobiernos, también van a tender a suavizar el impacto de la actividad. Ahora, en la parte de aquellos países que dependan, ¿no?, lógicamente, por su peso de industria, mucho más de la generación del gas para generar electricidad y que lógicamente, ¿no?, pues tengan ahora mismo ya, ¿no?, pues a las empresas de metal, a las empresas de química, ya en una situación pues prácticamente crítica, lógicamente ahí las cesiones pueden ser más relevantes, ¿no? Pero yo creo que será difícil que vayamos a esos niveles tan aparatosos de caída que dan algún banco central. Es nuestra opinión ahora mismo desde AFI y desde luego es la que os estoy transmitiendo. Me refería más bien a una revisión de 2%, no al menos 2 de dato general, sino desde el momento actual una revisión de 2 puntos hacia abajo. Pero yo creo que ha quedado muy claro y muy comprensible y se ha entendido lo que estás comentando, José Manuel. El otro punto fundamental es el euro. Isabel Schnabel apareció diciendo en pleno agosto en una entrevista en Reuters que el euro era inflacionario o no y que por tanto había que apuntalar al euro. ¿Hasta qué punto el euro se va a convertir dentro del objetivo de inflación en una de las palancas clave para poder reducirla? Una decisión de 0,75 o de 0,50 nos puede dejar en un 0,97 o un 1,1, dependiendo de cómo se lo tome el mercado, pero ¿hasta qué punto el euro se va a convertir en esa palanca que hoy ya escucharemos en las palabras de Christine Lagarde? Bueno, a ver, el euro no es un arma, no está dentro de la caja de herramientas del Banco Central, no es una palanca. El euro es una variable que preocupa al Banco Central cuando tienes movimientos muy fuertes, ¿de acuerdo?, en una u otra dirección. Si esa apreciación, pues lógicamente estás generando un daño importante
al sector exportador y estás introduciendo, ¿no?, un factor que es desinflacionista, y si es muy débil, como en los últimos 12 meses, donde nos hemos depreciado prácticamente